Hoy vamos a conseguir que el NPC persiga a nuestro jugador y le lance skills para intentar dañarlo. Vamos a ello. Bien, tenemos en el script del NPC las opciones para movilizar a este NPC de forma aleatoria utilizando la función Change Direction. Esta función está siendo llamada cada vez que uno de los timers del NPC, voy aquí a la escena del NPC, cada vez que uno de sus timers llega al timeout, entonces se detiene o continúa su movimiento y se indica la dirección hacia la cual va a empezar a moverse otra vez. Estas dos funciones van a ser claves para hacer que en lugar de moverse aleatoriamente se mueva hacia el jugador. Pero antes de comenzar voy a ir a Game, a nuestro script Game, porque vamos a agregar en el modelo de los personajes la variable InTournament. Esta variable ya la hemos asignado en los scripts del jugador y del NPC, pero me he dado cuenta de que no se guarda. Así que vamos a ponerla allí para que se guarde este dato. Simplemente hacemos esto y en todos los lugares en donde se daba uso a esta variable, entonces vamos a ir a hacerle el correspondiente llamado o la modificación que corresponda. Vamos a pulsar Shift Control F y buscamos esta variable. Aquí, por ejemplo, model.InTournament. Y eso sería el cambio que implementaría en todos. Aquí en el script del jugador simplemente me deshago de esa variable, porque ya la estaría heredando aquí en el modelo. Y aquí. Entonces, una vez modificada esta variable, podemos proceder al movimiento del NPC. Primero vamos a inicializar un nuevo timer para el NPC. Voy aquí a elegir un nodo de tipo timer y lo ubico aquí. Le voy a poner el nombre de skill. Este timer va a permitir controlar el tiempo entre el cual se lanza un skill. Ahora vamos a validar if model.InTournament. Entonces haremos una serie de elementos o de acciones y si no está en torneo seguiremos haciendo las direcciones aleatorias como se han venido realizando. Este área en el cual se mueve el NPC vamos a ampliarla para que se pueda mover a través del mapa con total libertad. Vale, y vamos a reducir un poco el tiempo que se tardan estos timers. Este se tarda un segundo, perdón, y este 3. Así que vamos a reducir el tiempo al menos unas milésimas. En el caso de idle, vamos a ponerlo en 0.5. Ahora vamos a hacer que esta dirección hacia la cual se mueve el NPC sea específicamente la dirección en la cual se encuentra nuestro jugador. Esto lo vamos a lograr creando aquí en donde validamos el Change Direction. Vamos a validar si está en torneo if model.InTournament. Entonces agarramos el model facing y establecemos a partir de la posición actual del NPC, utilizamos la función de Godot Direction to y aquí apuntamos a la dirección o a la posición actual del jugador. Como ese dato no lo tenemos, vamos a ir al jugador
y vamos a crear una variable en game que nos permita obtener esta posición en tiempo real. Así que en game vamos a escribir var user position y va a ser un vector 2. Esta posición, user position, la vamos a inicializar acá, asignarle el valor de la posición del jugador. De esta manera, aquí en el script del NPC podemos hacer referencia a la posición actual del jugador muy fácilmente. Esto hará que el NPC mire hacia donde está ubicado y pueda, con ya el script que ya tenemos hecho acá, pueda avanzar hacia él sin problemas. Vamos a probar. Lo siguiente que haremos será permitirle al NPC atacarnos al estar a cierta distancia. Cuando detecte que la distancia es lo suficientemente corta como para atacarnos, se va a detener y va a lanzarnos un skill. Lo que hace esto es determinar qué tan larga o qué tan corta es la distancia que hay entre el NPC y el jugador. Voy a poner acá 50. Si es inferior a 50 unidades, entonces vas a lanzar un skill, game.castSkill. Recuerda que este cast skill lo hemos creado hace mucho con algunos datos específicos, pero para que el jugador ejecute sus skills. Por eso aquí tenemos UI skill. Como el NPC no tiene esta interfaz gráfica y no nos interesa realmente, entonces vamos a permitir que este dato llegue nulo. Entonces, si este dato llega nulo o él llega con algún dato y se puede usar, es decir, si el jugador cumple esta condición, bien, y si el NPC cumple esta condición, bien, y debemos saber que si llega nulo, entonces debemos validar acá para poder utilizar el cooldown. Ya con esto tenemos lo necesario para que el NPC pueda utilizar esta función. Voy a llevarme estos parámetros y para tenerlos en cuenta el orden en el cual debo enviar los datos. Entonces, el primero es el nombre de la bola de la skill. Estoy pensando en la bola de fuego. Y este va a ir nulo, como ya lo hemos visto. El modelo es el modelo de la bola de fuego. Y la escena de la bola de fuego la podemos obtener muy fácilmente porque el NPC está en la escena del torneo o que puede estar también en la escena del mundo, y en ambos se utiliza el script de World. Y este script ya tiene las skills que necesitamos. Entonces lo que hago es obtener los datos del padre y agarrar, o bueno, hacerme con la variable que necesito. En este caso sería getParent.fireball. Y el jugador ya no es el jugador, sino que es el NPC. El mundo es la escena en la cual quiero instanciar esa bola de fuego. Entonces digo getTree current scene. También quiero causar 5 de daño para hacer la prueba. Voy a permitir que el NPC se me acerque. A ver, me lanzó, ups, murió con su propia skill. Vamos a hacer esta validación de inmediato. Una skill no debe matar a su dueño. Así que getLife lo llamamos en el área entered. Entonces vamos a validar si el objetivo, el padre del objetivo es el mismo dueño del skill. Y si es así, entonces vamos a retornar
Probemos otra vez. Vale, otro detalle que vemos aquí es que tengo la opción de interactuar con el personaje. Vamos también a evitar que se pueda interactuar con un NPC que está en el torneo. Voy a copiarme esta validación y voy a ir por aquí en el área entered. Esto es. Y ya con eso debería ser suficiente. Ahora la siguiente validación será que, como ya vimos, el NPC sigue moviéndose hacia uno, aunque ya le haya atinado, aunque esté a la distancia correcta, sigue moviéndose, acercándose. Entonces evitaremos que se siga acercando y nos daremos un poquito de tiempo también para escapar. Y con esto vamos a necesitar un nuevo timer, que es este que hemos creado con anterioridad. Lo voy a arrastrar aquí y voy a darle Start. Voy a ir a hacer clic en Skill, voy a Node y en el Timeout vamos a darle Conectar. En el Timeout vamos a ejecutar esta misma sentencia que se estaba ejecutando allí en el Else para que se reinicie el movimiento. De esta forma va a esperar un poco antes de volver a atacarnos y antes de volver a moverse, por supuesto. Entonces ahí nos ataca, me muevo un poco. Ok, voy a quedarme quieta un segundo. Vale, como lo ves, no sigue moviéndose, sino que se queda en el espacio que corresponde. Ok, ahora viene por ahí. Bueno, comprobamos que funciona. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es validar qué pasa cuando el usuario pierde toda su vida. Vamos a subirle aquí el daño y vamos a ir al script de life. Aquí, si el objetivo está en torneo, vamos a guardar el modelo. Voy a poner esto aquí porque no tiene sentido que lo usemos si no va a actualizarse. Y aquí en este espacio vamos a hacer un else y vamos a verificar si el que ha muerto no es un NPC sino el jugador, que es lo que nos indicaría este if, el else del if. Entonces significa que debemos retornar al jugador a un hospital o a un lugar donde recupere toda su vida y reinicie. Es como un punto de reset en el juego. Por mi parte voy a utilizar unas coordenadas de la escena principal que podrían ser aquí. Vamos a ver, tilemap 1338. Y lo que voy a hacer es restaurar su ubicación allí y poner su vida al tope otra vez. Para poder hacer la restauración del punto que quede exacto en el mapa, voy a referir el llamado que hemos hecho antes de los tilemaps, que es que asumimos que sabemos que en la escena hay un tilemap con este nombre exacto y en esa ubicación precisa. Map to local. Y aquí ponemos el vector 2, en donde va a estar el respawning o el reseteo, el punto de reinicio del jugador. Aquí en mi caso sería 13.37. Lo siguiente sería
guardar esta información, porque de nada me serviría asignarlo si no voy a guardar estos datos. Entonces lo que voy a hacer es crear una función que me permita guardar estos datos. Function save player scene. Lo que va a hacer esta función será guardar todos los datos del jugador, incluyendo los datos de la escena. Es decir, exactamente esto que tenemos ya hecho acá. Para no repetir el código y no hacer esto, que sería espantoso, tener dos códigos iguales, entonces voy a llevarme esta función y la pongo aquí. De esta forma ya estaría guardando los datos del jugador y de la escena. Aquí envío los parámetros correspondientes y aquí recibo esos parámetros. Voy a copiar el nombre de esta función y vuelvo a live. Aquí entonces llamo a la función game.savePlayerScene, le envío el nombre de la escena en la cual quiero que restablezca al jugador cada vez que muera y le voy a enviar los datos del jugador. Un paso siguiente que debemos realizar es cuando el jugador muera, vamos aquí en el torneo a hacer una función que muestre la interfaz gráfica de la derrota. Actualmente hemos mostrado ya la interfaz gráfica de cada vez que gana para pasar a la siguiente ronda y también hemos mostrado la interfaz del campeón. Pues bien, aquí debajo de Next Round voy a crear una función que nos permita saber si perdió el torneo. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hace esta función. Y nuevamente no quiero copiar los mismos datos y ponerlos aquí. Así que voy a crear una función que me permita reutilizar este código. Y estos datos vuelven a estar ahí y aquí también. Pero no solo quiero mostrar las llaves del torneo y ya está. Yo también quisiera mostrar un mensaje al jugador explicándole que lo siento, que ha perdido. Así que voy a duplicar este mensaje del campeón, bueno, el que está dentro del campeón, y le doy aquí a y guardo. Este mensaje va a estar oculto porque básicamente esto solamente es para cuando sea campeón, pero puedo reutilizarlo, no necesariamente creo todo desde cero, ¿ok? Y aquí en el script del UI Tournament, entonces voy a jugar con esto. Voy a hacer una función de perder. En una se llama campeón y la otra perdedor. Y adicionalmente aquí voy a mostrar este mensaje. Y con esto podemos llamar esta función desde el script del torneo. Aquí recordemos que tenemos referenciado el UI Tournament y simplemente llamamos a esa función. Vale, pero recordemos que el next round, esto se ejecuta es porque hay una señal en la que está enlazada y sabemos cuándo es la siguiente ronda porque esta señal se ha ejecutado. Pues vamos a hacer una señal semejante para cuando el jugador muera. Hice clic en Next Round y por eso me lanzó al script de game. Voy a ir a Signal y aquí pongo Player Dead. Cuando el jugador muera, voy a lanzar esta señal y todas las funciones enlazadas a esta señal que estén disponibles en la escena se van a ejecutar. Entonces la conectamos con el script, la función que acabamos de crear de perder el torneo.
guardar. Ahora, para que esta señal se lance o se emita, vamos a ir al script de skill, donde estamos emitiendo la señal de la siguiente ronda. Aquí, como sabemos, solamente se ejecuta si el objetivo ha muerto, pero validemos si el dueño, skillowner.name, es el jugador, entonces en efecto ejecute esta señal. En caso contrario, en caso de que el dueño del skill no sea el jugador, entonces ejecutaría player dead o emitiría player dead. Vamos a probar. Antes de continuar, voy a resolver este tema de los números decimales en el nivel. Voy entonces a el script de status. ¿Dónde está? Status. UI status. Aquí pongo un split. Y aquí obtengo el primero de la lista. Vamos a probar que funcione. En efecto, ya tenemos el nivel 1 allí bien puesto. También nos falta iniciar el torneo asignándole el in-tournament al jugador. Así que vamos al script de UI competition y utilizando esta asignación del modelo del jugador, vamos a poner in-tournament igual true. De esta manera nos aseguramos de que cuando ocurra el cambio de escena hacia el torneo, se asigne al jugador como que está en el torneo. Pero no podemos empezar desde la escena del torneo, así que vamos a comentar esta línea. Bueno, lo que hicimos básicamente fue permitir que el juego guardara la variable de torneo, que no estábamos guardándola en ningún momento al pasar a la escena del torneo, para el jugador, porque para el NPC sí que lo estábamos haciendo. Y una vez el jugador muere, se muestra el mensaje de la derrota. Para cuando yo le di en regresar, me indica que el jugador no existe, por supuesto, porque en live, cuando uno de los objetivos muere, se libera de la cola, es decir, se borra. Entonces, lo que necesito hacer cuando quiero volver a la escena, aquí, entonces sería validar si este elemento aún existe en la escena. If hasNode, y agarro y copio la ruta donde está el jugador y la pongo dentro del if. En caso de que no exista, entonces, a ver, aquí está, si queda ahí. Entonces, en caso de que no exista, envío solamente el nombre de la escena. Recordemos que en Scene Change, si el jugador llega nulo, no pasa nada, hago un cambio de escena y ya está. Voy a ejecutarlo nuevamente. Y viene a atacarme. Ok, ahí perdí. Continuar. Y reaparezco en el punto de reinicio del juego. Entonces, hay un tema que falta y es que cada vez que se termina o se cierra la escena del torneo, se queda en pausa, es decir, no se puede seguir moviendo al personaje, y esto es debido a las pausas que se ponen al mostrar las interfaces gráficas. Lo que quiero hacer entonces es, al cambiar la escena, recibir aquí el parámetro paused, para poder indicarle al juego si el juego va a estar pausado o no. Y como aquí no tengo en el game, no tengo acceso a la función de pause que está en mundo, entonces voy a llevarme esta función al script general de game. Y
lo que hago aquí justo al cargar la escena es determinar si está pausada o no. También en todos los lugares donde se esté haciendo referencia a esta función voy a buscar con Shift Control F Con ello, ya todas las partes del juego donde se llamaba la función de pausa están apuntando al script correcto. Y adicionalmente, allí donde llamo a la función de cambiar escena, le voy a enviar true solamente para cuando yo quiera que al cambiar la escena el juego esté pausado. Aquí recordemos que yo comenté la carga de escena, voy a descomentarla, voy a dejarla libre y vamos allí. Voy a entrar, voy a acabar con el primer oponente para que me dé un poco de experiencia, con el segundo también, y voy a permitir que este elimine al jugador para saber si me carga el nivel 1 y los 74 de oro. Voy allá y en efecto los carga y puedo seguir moviendo a mi jugador. Y pues con ello ya tenemos un juego, bueno, el prototipo de un juego en el cual se puede iniciar torneos, aprender habilidades, subir de nivel y un etcétera de cosas que has aprendido a lo largo de este mini /curso/tutorial. Gracias por ver. Chao.